Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La compleja salud mental de los hondureños en momentos en que la situación del país es abrumante considerando el alto costo de la vida y los diferentes problemas que enfrenta la población como la inseguridad, sin atenciones en los hospitales públicos por paro de labores de parte de los médicos y los inconvenientes por la falta de servicios públicos están llevando a la sociedad al límite. El pasado martes una mujer supuestamente mató a puñaladas a su vecina con quien mantuvo una acalorada discusión. A este hecho se suma el de un ciudadano quien fue ultimado en San Pedro Sula también por una discusión y su cuerpo quedó al lado del vehículo. Las peleas en las calles también son frecuentes. Los ciudadanos permanecen expuestos y también predispuestos a no tolerar más y la única forma que al parecer tienen para resolver los problemas son las discusiones que terminan en serios hechos, como lo sucedido en la Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería en Olancho, donde una discusión de estudiantes por WhatsApp terminó con uno de los universitarios apuñalando a su compañero. Igualmente accidentes como el ocurrido esta semana en la colonia Villanueva, así como otros siniestros que dejan varios fallecidos, también impacta en la salud de los hondureños, quienes se conmocionan con incidentes de esta magnitud. Las masacres como la de Trujillo Colón, donde se reportaron 20 fallecidos, matanzas de agentes policiales, algunos de ellos torturados, así como otros dantescos asesinatos, están influyendo en el pueblo, que se encuentra atemorizado y decepcionado de la falta de soluciones por parte de las autoridades, además de sentirse abrumados por otros factores personales que los lleva a tomar decisiones como acabar con sus vidas. Tal es el caso de una estudiante en Cofradía Cortés, quien se quitó la vida luego de ser suspendida. Horas después, el director del centro educativo fue encontrado muerto y de acuerdo a informes preliminares, al docente lo ultimaron y no descartan una venganza. Por todo lo anterior, expertos reconocen que en Honduras se están incrementando los problemas mentales como la depresión, que está afectando a los jóvenes y a las personas de todas las edades, por lo que es necesario que las autoridades de salud, a pesar de los inconvenientes que enfrentan, deberían ahora preocuparse por estas enfermedades mentales. al límite la salud mental de los hondureños. Pones el rótulo. Buenos días a todos. Afectados por una serie de problemas que enfrenta el país, hay enorme preocupación
Hoy es 3 de junio. Hace poco hablábamos con Fernando Arteaga. Ayer un enfrentamiento en la Universidad de Olancho. Una señora mató a otra vecina. Los maestros en huelga, los médicos en huelga. Muchos despedidos. La escoba azul en el gobierno está pasando y la meta es no dejar a nadie de Libre. Eso ocurre cuando Libre llegó, pues quitó a los nacionalistas. Y cuando llega el Partido Liberal, que no llega hace 20 años, también hacen lo mismo. Todo eso genera estrés. Pero yo tengo personas aquí que me acompañan para que me hablen de eso. Don Juan Carlos Munguía, doctor, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por invitarme a su programa y poder hablar sobre este tema tan relevante como es la salud mental y sobre todo los factores que están generando que los hondureños pues carezcan totalmente de salud mental, están en zozobra, con respuestas violentas, agresivas hacia las personas más cercanas y obviamente lo miramos en todos los aspectos de la sociedad, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual y pues algo tenemos que hacer para poder tener una sociedad diferente y que pueda tener armonía en sus relaciones interpersonales y sociales. Gracias, el doctor Ernesto Galvez Mejía, teólogo y sociólogo también. Doctor, gracias por estar aquí, un gusto verlo. Igualmente, contento de estar de nuevo. Sí, junto con el criterio del doctor, mi contertulio, intentaremos abordar el tema de la violencia en todos sus géneros. Y yo voy a ver si puedo agregar al tema de salud mental para agregar el concepto de salud espiritual, que están muy cercanos, lo mental con lo espiritual. Y tengo la dicha de entender el tema desde el punto de vista humano, la sociología, y también desde el punto de vista teológico, bíblico, para intentar buscar explicaciones del por qué esta violencia y creciente violencia, que es lo más preocupante. Dígame cómo impacta en la salud mental de los hondureños pasar constantemente bajo presión económica, inseguridad, falta de servicios básicos, ver que los hondureños... Ayer la policía presentó al supuesto cabecilla de la muerte de casi 20 personas en el norte del país. Decía yo de un enfrentamiento en Olancho ayer en la Universidad de Agricultura, una señora matando a otra vecina y desgraciadamente la violencia es a cada rato, mujeres trompeándose unas contra otras. En el tráfico se bajan de los carros y se trompean. Bueno, hubo una historia aquí cerca en el Prado que un señor pudiente estaba pitando, se bajó un muchacho, lo bañó a tiros y lo dejó entre la vida y la muerte. Lo tuvieron que llevar en un avión ambulancia para salvarle la vida. ¿Cómo impacta esto en la salud mental del hondureño? Sí, definitivamente los factores sociales son importante, aunque no determinante. Y yo más adelante voy a intentar explicar por qué. Los factores sociales tienen que ver bastante con la educación secular, ¿verdad? Con la economía, el tipo de atención de los servicios públicos. A mí me toca ir con alguna frecuencia al Seguro Social. Yo soy jubilado y me toca la atención en el Seguro Social. Y uno conversa con la gente y hay un desencanto, hay una especie de resentimiento social por el hecho de que a pesar de tener un beneficio social como es la seguridad social,
esos servicios son sumamente deficientes. No hay control si el médico llega a atender a sus pacientes o no. Es fácil decir, el médico está de vacaciones o está de viaje, pero no hay quien sustituya ese servicio médico. Y la gente, pues, se minimiza el valor humano de las personas que deben ser atendidas. Entonces, eso va acumulando una suerte de enojo que, si es colectivo, se interpreta ya como enojo social, si lo podríamos llamar, y eso facilita. Si hay una movilización política, ese enojo individual particular se convierte en una actitud política violenta. Y uno puede ver cómo las campañas políticas que acabamos de pasar, hay mucha violencia, que es otra de las violencias individuales, como lo que usted comentaba del señor que fue acribillado a tiros por un asunto de tráfico. Eso es el extremo de la falta de control emocional de las personas que están fuertemente afectadas por cualquiera de estos múltiples problemas, incluso problemas domésticos. Si hay una mala relación en la casa, con los que viven en la casa, eso se refleja en la calle. Hay un factor que no se puede evitar, que es la conducta humana en las distintas expresiones donde la gente se mueve. Entonces, uno puede ver, o uno va en el taxi y la gente va contando historias que no son nada edificantes, son historias truculentas casi, ¿verdad? De lo que la gente está viviendo a diario. Y eso es un problema que tiene que ver también con la actitud espiritual que la gente asume, ¿verdad? Voy a explicar más adelante cómo Dios ha dicho que los últimos tiempos, como estamos pasando ahora, van a ser tiempos difíciles y van a ser peor que los tiempos anteriores. Y uno lo puede percibir, uno mismo dice que los tiempos pasados fueron mejores. Cuando uno habla de la relación entre personas, es que antes, dice, uno podía dormir con las puertas abiertas de la casa, que antes a uno lo saludaban en la calle, que antes no lo atropellaban los motoristas, etcétera. Todo dice antes, como que ese antes románticamente se ve como que fue mejor, y efectivamente fue mejor, porque ahora los factores de riesgo emocional son mucho más y más intensos. Por eso la gente es más intensa en lo que hace, especialmente con la conducta social entre los ciudadanos. Doctor Juan Carlos Munguía, hablábamos antes que volviera al sede del doctor Ernesto Galvez de lo que está pasando en el país, hay un montón de cosas y la dificultad que vive el hondureño. Sí, creo que esta oportunidad no hay que desaprovecharla. Cuando hablamos de estrés, obviamente que es algo que todos lo percibimos en el subconsciente colectivo. Los sociólogos hablan del imaginario colectivo. Creo que todos podemos percibir que hay un ambiente de problemas económicos cuando el ciudadano va al supermercado, al mercado, y de repente empieza a percibir que lo que compraba antes con 1000 lempiras, ahora pues ha reducido bastante su canasta básica. Estamos hablando de cosas básicas. Cuando viene precisamente el recibo de su servicio de electricidad, ha aumentado en un 100%, pero los salarios siguen congelados, no aumentan, y obviamente miramos que las personas que
toman las grandes decisiones en este país, que fueron elegidas por el voto, pues lo único que hacen es argumentar que es el pasado o el gobierno anterior el que tiene la culpa, y precisamente estamos en ese bucle donde le solicitan al pueblo hondureño llegar a esas decisiones, a esos puestos de decisión, y no resuelven absolutamente nada. Entonces el hondureño ha llegado, yo digo que a una anestesia, donde ya no cree absolutamente en nada ni en nadie. Y eso es muy peligroso para la psique, porque cuando yo veo estas reacciones sociales, tanto en la vía pública como adentro de sus hogares, donde la violencia es la manifestación pura de comunicación del hondureño, que tiene que ver, como le digo, con estas presiones socioeconómicas que son importantes. Usted hablaba algo de lo espiritual. Obviamente, si somos una sociedad con una ideología judeo-cristiana, con 10 mandamientos, pero yo digo que es un fracaso total, porque el hondureño no respeta al otro hondureño. Lo podemos ver en las vías públicas, miramos esa tensión que se vive en los vecindarios. Como usted decía, ya no, las buenas costumbres se han olvidado, nadie se saluda, nadie es cordial en esta sociedad, y cómo repercute todas estas imágenes que nosotros estamos percibiendo en nuestro cerebro, simple y sencillamente afecta a estructuras cerebrales que son adaptativas precisamente a la vida en sociedad. ¿Cómo podemos explicar desde la salud mental precisamente esas respuestas? Lo interrumpo un poquito. ¿Qué problemas psicológicos puede desatar la depresión, el estrés crónico y el ver esos asesinatos, masacres, esos hondureños que murieron ahí en la Villanueva en una volqueta? Estos hechos violentos, accidentes de tránsito, ¿qué provocan? Ayer una compañera, búsquenme lo que le pasó a la compañera, lo que ella sintió, lloró al ver estaba al aire, y al ver el dolor de la gente, se puso a llorar. Claro. Si me buscan eso, por favor. Sí, la ruta crítica es el estrés. Cuando nosotros percibimos estrés, amenaza sobre todo, y se activan los miedos que están albergados en una estructura fundamental del cerebro que se llama la amígdala cerebral, y estas conexiones que tiene la amígdala cerebral sobre otras estructuras cerebrales importantes como el hipocampo y sobre todo la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro, que es la que nos ayuda a adaptarnos, a procesar, a tener una evaluación contextual de lo que está pasando. En el caso de su compañera, simple y sencillamente, que le toca estar en la calle, que le toca estar recogiendo todas estas malas noticias, pues esa impotencia que siente el hondureño ante este tipo de tragedias, que pueden ser precisamente evitadas si las personas que toman decisiones hicieran su rol o su trabajo. ¿Qué es lo que representó esto? El llanto, impotencia, dolor, manifestación. ¿Qué es lo que pasa cuando el hondureño se levanta todos los días y en las noticias lo primero que miran son tragedias? Pues esta estructura cerebral, como le digo, la amígdala, está hiper excitada, está aumentado su funcionalidad, y es la que tiene la modulación precisamente de las emociones y sobre todo las respuestas que nosotros vamos a dar ante una situación apremiante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el hondureño tiene todo este mare magnum de estímulos negativos que tiene que lidiar con esta situación? Precisamente estas estructuras son las que generan el estrés, la respuesta, que el estrés se puede considerar una respuesta natural ante las vicisitudes de la vida en sociedad. Pero cuando el estrés es continuo,
es 24/7, es semanal, es mensual y 365 días al año. Estos circuitos que conectan precisamente nuestra memoria, nuestros miedos, nuestras emociones con la corteza prefrontal, esto se desregula, porque el cerebro siempre trata de regular, el cerebro siempre trata de tener una homeostasis, siempre trata de tener una armonía. Pero ¿qué pasa cuando el estrés es continuo? Del estrés pasamos a la ansiedad. Y de la ansiedad agota precisamente estos mecanismos reguladores que tienen que ver con neurotransmisores. Y cuando estos neurotransmisores no pueden regular nuestra adaptación en la sociedad, entonces vienen los trastornos. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, y cuando se agotan precisamente estos neurotransmisores, tenemos la depresión. Entonces tenemos un hondureño que anda estresado, que anda ansioso, que anda angustiado, que anda con crisis de pánico, y a veces pueden llegar hasta tener un estrés postraumático, y precisamente lo peor es cuando tiene la depresión. Cuando nosotros vemos respuestas adaptativas violentas, es lo que nosotros vemos a diario, y cuando nuestro cerebro está percibiendo una amenaza inminente, es cuando nosotros respondemos de tres maneras. Una es la huida, correr, alejarnos del peligro, la amenaza, el escape. Dos, la pelea, y lo que estamos viendo en Honduras es que el hondureño reacciona inmediatamente con la pelea. O tres, es quedarnos paralizados totalmente, y en este caso de la compañera, pues llorar ante una situación que genera, como le digo, impotencia y profundo dolor al estar todos los días en contacto con estas situaciones de tragedia, de violencia, de problemas sociales, de problemas económicos, y que no logramos. No hay nadie en este país que pueda decir que va a solucionar este problema. Todo lo contrario, lo que hacen es culpar a otros de la función que ellos tienen que darle solución precisamente a nuestra sociedad. Sí, doctor Galvez, ya también aquí Felipe Maldonado, psicólogo. Doctor. Sí, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es muy interesante todo el... Vio a pelea los dos. Sí. Pasados de libra los dos. Cuando el doctor daba ese circuito, ¿verdad?, de cómo va evolucionando el tema del estrés hasta llegar a la ansiedad y luego la conducta violenta, eso aplica a toda la gente, cristianos y no cristianos, porque usted se refirió muy correctamente al tema de la iglesia. Y yo que me he dedicado a ver un poco las estadísticas sociales con respecto a la conducta religiosa, las encuestas muestran que más del 50% de los hondureños dicen ser cristianos. Y sin embargo, uno podría decir, bueno, si la población está mayoritariamente cristiana, ¿cómo es que los fenómenos de la violencia no disminuyen? Porque debería ser eso el efecto. Una persona cristiana tiene, en teoría, más dominio propio, de tal forma que esas fases que el doctor Munguía explicaba de cómo evoluciona el temperamento, digamos, el carácter de la persona hacia la violencia, debería detenerse en algún momento, ¿verdad? Y estoy hablándole de mi caso personal. Yo antes de ser cristiano era violento y mi reacción era a los puños, ¿verdad? Y yo tomaba alcohol y eso aumentaba, ¿verdad? ¿Y era buena los trompadas usted? Me trompeaban, ¿verdad? Pero yo no percibía el daño que me podía venir porque mi enojo me perdía. Entonces, eso es también afectado por cristianos y no cristianos. Pero es que el cristianismo que estamos viendo hoy ha perdido el amor, y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos el amor
disminuirá el amor de muchos. O sea, la gente ahora no está pensando en la solidaridad, en el compañerismo, que son valores que han venido traduciéndose por décadas. Ahora, mucha gente, uno puede ver una persona tirada en la calle y uno no tiene la conducta samaritana, ¿verdad? De que es, voy a ir a ver si le puedo ayudar a esta persona, porque es muy individualista, muy personalista. Entonces, todo eso es parte también de la población cristiana que se envuelve en esta vorágine, ¿verdad?, de la violencia, y el control del Espíritu Santo, para decirlo de alguna manera, en la persona individual no es visible. O sea, que se comporta igual como cualquier otro ciudadano. Entonces, la estadística social no refleja el dato de la estadística espiritual, porque los últimos tiempos serán así, como que todo el mundo se mete en la misma ola de violencia en donde casi nadie se escapa. Sí, Felipe Maldonado, psicólogo, ya está con nosotros. El tema límite la salud mental de todos los hondureños afectados por una serie de problemas que enfrenta el país. Aquí el doctor Miguel Flores Cisneros me dice, interesantísimo el tema de hoy, salud mental ya es en el mundo la primera causa de consulta médica. En nuestro país los 3 centros de salud mental, Mario Mendoza, Santa Rosita, ambos en Tegucigalpa, y el San Juan de Dios en San Pedro Sula, realizan milagros ante la carestía permanente de medicamentos. Urge la atención inmediata. Felipe, tus comentarios iniciales. Bien, gracias por el espacio. Disculparme por la llegada tarde, pero hoy tuvimos bastantes eventos, solo en media hora 3 accidentes de automóvil. Increíble la imprudencia que estamos teniendo a nivel de emocional, cuánto desequilibrio tenemos actualmente en las familias, y lo vemos en las calles, violencia institucionalizada más o menos. Y eso pues viene provocado también porque hay una falta de educación en salud mental en nuestra población. No desconocemos muchos de nosotros cuáles son nuestras emociones, cómo reconocer estas emociones y cómo controlarlas. A veces trabajamos a puro instinto y a puro primitivo, ¿verdad, doctor? Instintos primitivos y excedemos de nuestras capacidades, y eso eleva los niveles de estrés, ¿verdad? Y eso provocará violencia, agresiones, y eso lo vemos en todo nivel. Maltrato institucional, maltrato a nivel del hogar, a nivel de las instituciones. Ayer un joven apuñaló a otro en un centro educativo. Superior. Increíble, superior. Entonces, vemos la cantidad de alteraciones que estamos teniendo con respecto a los problemas de salud mental, que cada día se van acrecentando si no tenemos los correctivos pues propios, no solamente como Estado, sino todas las instituciones, colaborar principalmente en las escuelas, en los colegios, donde tenemos que formar a nuestros hijos en valores, en temas de educación, en temas de salud mental y en temas de no violencia. Y esto nos va a ayudar mucho a ir eliminando todos estos factores que estamos teniendo actualmente, que frecuentemente estamos viendo accidentes, violencia a todo momento. Entonces debemos de poner correctivos, todas las instituciones, no solamente es prioridad del Estado, sino que cada uno de nosotros, como miembros de una familia también, ¿verdad? Porque la familia es la más vulnerable que tenemos en este momento en nuestro país. Usted vivió ese momento tan terrible. Que yo ahí vivo acá. Yo lo miré que se vino acá y se llevó. Y yo salí corriendo buscando a mi sobrino, pero ya no lo pude hacer nada. Lo primero que pensó fue en su sobrino. Mi sobrino, yo gritaba, Isaac, Isaac. Pero Isaac nunca salió. Isaac nunca salió de ahí. Sin duda que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, es de fortaleza a usted y a todas estas familias que hoy, pues, lamentablemente viven este velorio, este luto, sus seres queridos. Es difícil.
Pero el Señor, Padre nuestro, les va a dar fortaleza para poder despedir Así será. a sus seres queridos. Gracias. Gracias a usted, porque en este difícil momento, pues, nos dio su testimonio. Compañeros, esto es parte de lo que se vive, la realidad acá en la colonia Villanueva, cuando pues los familiares de las víctimas se acercan a la escena para poder observar, incluso revivir esa tragedia que hoy enluta a estas 8 familias, y como nos comentaba la señora, pues ya han procedido a velar a sus seres queridos para después darles ese último y digno último adiós. Con estas imágenes, compañeros, de este desastre, de esta tragedia, yo retorno con ustedes a los estudios principales si no tienen alguna consulta. Bien sentida, Merari, eso fue ayer. Doctor Galvez. Sí, le comentábamos acá el bonito ejemplo de la periodista que deja al público un ejemplo de consuelo, no solo de la narrativa periodística, ¿verdad?, sino que ella trasciende de lo puramente laboral a lo afectivo, cómo abraza a la entrevistada, ora por ella, y se nota que la persona se calma, ¿verdad?, porque recibe un afecto, recibe una oración. Esas conductas es del buen samaritano que tanto escuchamos en las iglesias, en donde la historia del buen samaritano es interesante, porque pasaron 3 personas, vieron al mismo hombre tirado en la calle, y uno era, para decirlo, un religioso, el otro era un músico de la iglesia, los 2 ligados a la iglesia, y no lo atendieron al que estaba tirado en la calle. Y pasó una persona que no tenía nada que ver con la iglesia, y ese lo cuidó, lo sanó, lo puso en su mula y lo llevó a un hospital. Ese es el buen samaritano. Esa conducta es poca la que hay en la sociedad, porque ahora cada uno anda desbocado en sus propios asuntos y totalmente ignora lo que le pasa al prójimo, como el prójimo es el que está más cerca. Entonces, me encanta y felicito a la periodista, no la conozco, pero francamente ella dejó ahí en ese video un ejemplo de un buen ciudadano, independientemente del trabajo que ella estaba haciendo. Realmente me tiene impactado el ejemplo de esa periodista. Sí, doctor. Yo voy a aprovechar a dar una explicación neurobiológica, filogenética, que todos lo tenemos en el cerebro. Precisamente las neuronas en espejo comenzaron a funcionar específicamente en el ejemplo de nuestra compañera periodista, donde el cerebro procesa, recibe un estímulo, y cuando ese estímulo es precisamente ya sea una respuesta de llanto, una sonrisa, un abrazo, un consuelo, la otra persona inmediatamente copia esa actitud. Y precisamente usted hablaba, Galvez, el doctor Galvez, sobre carácter y temperamento en los hondureños. Obviamente el temperamento, que es la forma de reaccionar que tenemos los cerebros humanos, la intensidad con lo que lo vamos a hacer y la velocidad. ¿Qué es lo que pasa con el carácter? El carácter es precisamente lo que hemos estado hablando y es lo que nosotros aprendemos en nuestro núcleo primario de apoyo, que es la familia, en el sistema educativo y en el sistema de valores. Si nosotros en los hogares comenzamos desde niño a generar precisamente solidaridad, empatía, diálogo, cariño, comprensión, ese cerebro que va a enfrentarse al sistema primero educativo va a llevar eso precisamente y va a generar ese ambiente.
Y es obligación del sistema educativo precisamente fomentar estos valores y no permitir precisamente agresiones. A mí me llama la atención que en una universidad, en educación superior, sucedan este tipo de situaciones donde un estudiante, un miembro de esa comunidad universitaria agrede a otro con un puñal. Eso significa el fracaso que tenemos como sociedad y que nosotros tenemos que ir primeramente a la fuente primaria, la familia, el hogar. Los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante precisamente en esto, que fomentar precisamente una cultura de diálogo, una cultura de solidaridad. La periodista dio una muestra, una cátedra de lo que es la solidaridad, la empatía y puso precisamente las neuronas en espejo a funcionar y cualquiera de nosotros los hondureños podemos hacer precisamente en eso. Cuando una persona agresiva viene con una actitud violenta, si nosotros no respondemos precisamente, y ese es nuestro carácter, esa es nuestra formación, no respondemos con violencia, el cerebro reacciona inmediatamente y cambia. Creo que nosotros debemos de utilizar estas respuestas neurobiológicas, filogenéticas y antropológicas. Precisamente cuando nosotros construyamos una sociedad precisamente de solidaridad, empatía, comprensión, vamos a tener resultados totalmente diferentes. Y no puedo dejar también este ejemplo, que lo hablábamos extra cámaras. Si precisamente en el Parlamento, en el Congreso Nacional, que es donde se deben de discutir debate de ideas, propuestas y contrapropuestas, lo que hemos visto televisadamente es precisamente golpes, insultos, gritos. Eso es un mal ejemplo. Bueno, patadas y todo lo que la sociedad en el Congreso Nacional. Sí. Hemos visto ese tipo de actitudes totalmente violentas cuando precisamente ahí es la pureza de la democracia. Se supone. Ahí es donde vamos a ponernos de acuerdo y vamos a dar soluciones a través de las leyes. Hablábamos con Felipe de la ley del acoso escolar, que se aprueba y yo sigo sosteniendo, Honduras es una sociedad anómica, porque a todo le buscamos leyes, a todo le buscamos reglamentos, pero precisamente cuando tenemos que ejecutarlo y aplicarlo, ahí es donde está la falla. Ahí es donde está la falla del hondureño. Y ahí es donde todos tenemos que cooperar, todos tenemos que construir una sociedad respetuosa de la ley. Precisamente los que juraron ante la Constitución y ante la sociedad que iban a respetar la ley son los que más violan precisamente nuestra Carta Magna, la Constitución y todas las leyes que derivan de nuestra Constitución de la República. Doctor Felipe. Sí, gracias, doctor. Es increíble cómo la capacidad que tenemos nosotros a veces de resiliencia y a veces de esa empatía, ¿verdad? El amor hacia otra persona, ponernos en el lugar de esa persona como lo hizo la compañera periodista. Y a veces jugamos inclusive con nuestras emociones, porque ayudamos, pero a veces no podemos ayudarnos nosotros también. Y eso viene por una educación a nivel primario, ¿verdad? A nivel de familia, como decía el doctor Munguía, que es el vínculo donde recibimos todos estos afectos, todos inclusive maltratos que podemos recibir de parte de nuestros progenitores, abuso sexual que está muy físico, psicológico, verbal, y eso no es de ahorita, lo venimos tomando de hace muchos años. Por eso le traía el artículo de la Gaceta al licenciado Raúl con respecto a la ley del acoso escolar. Esta ley del acoso escolar fue aprobada en el 2014. ¿Verdad? O sea, ¿hace cuántos años? Estamos hablando más de 10 años. Llevamos sobre 13 años aproximadamente. ¿Verdad? Y no lo han puesto en práctica. Y es una ley que nos permite a nosotros, a los psiquiatras, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores sociales, a los pedagogos, a los psicólogos, crear equipos multidisciplinarios para educar a esta población que está totalmente descuidada. ¿Educarle en qué sentido? Educar a los niños, ¿verdad? En temas de abuso sexual, en temas de maltrato, de violencia intrafamiliar, de bullying, de acoso, inclusive de los daños que hacen
las drogas y el abuso de sustancias, tanto en niños y en adolescentes, porque es ahí donde tenemos nosotros la gran dificultad. Nuestras escuelas y colegios están infiltradas por el crimen organizado. Prácticamente tenemos una violencia a nivel de centros escolares que no es parte del docente. El docente es un ente que va a impartir clases, pero con esta ley lo que se pretende es que este equipo especializado brinde no solamente educación, sino que atención en temas de cuando hay abusos, cuando hay maltrato y que intervenga. Porque, ¿qué es lo que pretendía esta ley que la engavetaron? Se le presentó cuando era presidente la Xiomara Castro y no se le dio ningún seguimiento. El doctor estuvo acompañándonos en esa oportunidad, el doctor Galvez. Me acuerdo que él estuvo en estas mesas asesorando al Congreso Nacional, porque yo era miembro de una mesa, se llamaba la mesa temática de violencia escolar, en los cuales habían muchas organizaciones involucradas, Save the Children, Cruz Roja, Visión Mundial, Organización Mundial de la Salud, instituciones como las universidades. Yo era representante de la Autónoma y también del Colegio de Psicólogos en ese entonces, y se llevó este proyecto de ley y se aprobó en el Congreso Nacional en el 2014, publicada en el 2015, y desde ahí para acá se tomó como que esto era como una represalia para los docentes, en los cuales se le prohibía a los docentes, ¿verdad? Se les castigaba y se le ponía medidas disciplinarias a los docentes. No, esta herramienta se hizo con el fin de ayudar y de colaborar con estas comunidades, con los docentes, porque los docentes tienen demasiada carga y ellos no están facultados para dar atención en asuntos principalmente de salud mental, como es el profesional de la psiquiatría y en su momento también el psicólogo, que son profesionales que están dedicados continuamente a eso. Entonces, si nosotros educamos, Raúl, en salud mental, en esto de cuáles son nuestros valores, en nuestra parte de la disciplina y la honradez y la honestidad, créeme lo que nosotros vamos a tener una sociedad más adaptada a estos embates que estamos teniendo de problemas sociales, convulsiones, violencia. Si tú educas en la familia y empiezas a eliminar los rasgos de violencia, este niño va a ser una persona totalmente con salud mental que va a encaminar, a ayudar a otras personas y no a crear conflictos. Pero si los tenemos institucionalizados en el hogar, en los cuales hay violencia, hay abuso de alcohol, hay abuso de drogas, maltrato a todo nivel, prácticamente tenemos una sociedad más convulsionada de la que estamos teniendo actualmente. Sí, usted puso el dedo en la llaga, el tema de la familia, porque con el doctor Munguía vamos a estar de acuerdo y que todo empieza en cómo la persona desde niño empieza a ser influenciada, ¿verdad?, por valores positivos cuando la familia es nuclear, o sea, está el padre, la madre, los hermanos, están normalmente en Honduras, el abuelo está vinculado a la familia nuclear. Y cómo se relacionan esas personas. Si nosotros cuidáramos realmente la familia, fuera otra cosa, ¿verdad? Yo me crié con mi padre, mi madre y todo era respeto. Mi papá era la autoridad y lo respetábamos y mi mamá igual cuando mi padre no estaba. Pero ahora que no hay ni papá ni mamá y los niños se quedan a la deriva, a veces con suerte con la abuela, ¿qué va a aprender ese niño en su entorno? Sino las malas crianzas que están ahí alrededor, y eso se reproduce cuando ya es ciudadano. Y eso es una verdad. No estamos apoyando a la familia. Yo recuerdo que cuando estaba en el Congreso, yo hice una propuesta para que se apoyara a las familias, pero todo en la familia empieza con el matrimonio. Yo lo que estaba pidiendo, y hice una propuesta técnica, para que las instituciones apoyaran a las iglesias en los encuentros familiares.
encuentros matrimoniales. ¿Quién no sabe, por ejemplo, la labor que la Iglesia Católica hizo con los encuentros matrimoniales? Y la Iglesia Evangélica igual. Para mí era sencillo que el Estado apoyara los encuentros de las parejas para fortalecer la pareja, y cuando la pareja está funcionando adecuadamente, el resto de las relaciones familiares mejoran sustancialmente. Primero porque está el ejemplo del papá y la mamá, y no hay distorsiones psicológicas de que el niño quiere ser como la mamá porque solo la mamá mira. Todo eso tiene una cantidad de efectos positivos, pero más bien estamos destruyendo las familias, las propias influencias de Estados Unidos, ¿verdad? De eso de género, ha venido a distorsionar tremendamente la unidad familiar y los valores que se aprenden en casa. Sí. Hay algo también que es importante, y es la desconexión que existe precisamente entre el sistema educativo, el sistema escolar y la familia. Creo que la escuela de padres es necesaria, Felipe. Necesaria. O sea, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tendríamos que empezar a hacer un proyecto de vinculación universidad-sociedad. Correcto. Encaminada a escuela de padres, pero ahí necesitamos el concurso directo, Felipe, primero del Colegio de Psicólogos, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Médicas también, y precisamente sociales, de la Secretaría de Estado en los despachos de educación, que debería sumarse también la Secretaría de Estado en los despachos de salud. Si nosotros trabajamos en conjunto, en unidad, y así como el cerebro tiene interconexiones para poder nosotros tener una homeostasis y tener armonía en nuestras vidas, también podemos hacer eso. Sí. Desde el Congreso se puede hacer apoyo, precisamente, desde la presidencia, desde las ONGs, y un aliado fundamental son los medios de comunicación. Si los medios de comunicación nos ayudan y precisamente comenzamos a fomentar esos valores. Hablábamos con el licenciado sobre las redes sociales. Yo las redes sociales las veo como un instrumento. Si las sabemos utilizar, va a ser beneficio. Pero si hacemos una apología a lo negativo, a la tontera, a la descalificación, a la mentira, al chisme y a la fake news, pues eso es el producto que tenemos de gente, niños y jóvenes que van a guiarse precisamente por los antivalores que muchos influencers son los que proyectan precisamente hacia la sociedad. Raúl, y en algo que, perdonando, lo que dijo el doctor es muy importantísimo, los medios de comunicación. Yo agradezco mucho que se tomen estos temas a todo nivel, porque si se repitiera y se recalcara, creemos nosotros de que deberíamos de... Ustedes tienen razón, pero poneme o que se están trompeando, le encanta a la gente eso. Sí. Eso es, el morbo así es. Pero es que no hemos educado. Por eso, y los medios que hacemos, los medios ponemos cosas que la gente ve. Bueno, le voy a contar una pasada de 2 diputados. Mire, ahí van los hondureños, en las calles. Sí. Ese es el producto que tenemos. Sí. Violencia, antivalores, es el turismo agresividad. Eso es, esa respuesta. No nos vayamos muy largo. Aquí mismo, en este escenario, estaba Raúl Valladares y unos invitados especiales. A eso iba. Y hubo una interacción violenta. Bueno, uno hoy es ministro, funcionario del Estado. Ese fue Marvin Ponce, ministro asesor presidencial, no ministro, asesor presidencial en este gobierno, y don Ricardo Salgado, que fue ministro en el pasado. Pero en la campaña, aquí donde está Felipe, estaba sentado la diputada Johanna Bermúdez, hoy vicepresidenta. Y donde está el doctor Ernesto Galvez, estaba sentado Marco Elío Girón, diputado en ese momento. Le empezaron a acusar de que a Johanna se había tuneado, le dijo Marco Elío, y Johanna le dijo que había arreglado la cara. Y se empezaron esa discusión. Era una locura en las redes del canal, la gente viendo eso. Sí. Así es el hondureño. Que le gusta el morbo. Lo dramático.
¿no? Y la responsabilidad de ellos también como funcionarios públicos. Que a estos foros se viene a discutir porque el canal está abierto. Yo creo que para el licenciado, aquí lo que venimos es a construir sociedad. Pero ellos que tienen puestos donde se toman decisiones importantes, particularizar, atacar y descalificar, eso es lo que el pueblo mira. Entonces, eso se repite, como le digo, son neuronas en espejo, es algo filogenético que lo tenemos en el cerebro. Si ellos dieran ejemplos de construcción, de diálogo, de comprensión, de consensos, entonces, de tolerancia. La tolerancia debería ser una parte de ellos, ¿no? Sí. Y sobre todo consensos, porque para eso están en esos poderes del Estado. Pero ellos demuestran todo lo contrario cuando precisamente el licenciado les abre precisamente estos canales. Ellos deberían dar el ejemplo, porque ellos están ahí para dar soluciones, no para venir a atacarse, descalificarse y sobre todo dar esas muestras tan pobres, ¿no? Tan reprochables por la sociedad. Pero lo dice, eso en redes sociales fue viral, ¿verdad? Eso. Solo deme un minuto. El profesor Manuel Sierra. Profesor, buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Lo escuchamos, profesor. Muy buenos días, don Raúl. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, a don Felipe, al doctor Munguía y a Ernesto, mi buen amigo. Miren, si ustedes me preguntan como especialista en salud pública, el principal problema de salud del país es la salud mental. O sea, yo no tengo duda alguna. Y desgraciadamente la salud mental ha sido la cenicienta de todos los programas en la Secretaría de Salud. Es uno de los programas con el menor número de técnicos, la menor cantidad de presupuesto y la inversión estatal de la Secretaría de Salud, más del 90% va a 2 hospitales, al Santa Rosita y al Mario Mendoza. Y ahí no está la salud mental, esa es la punta del iceberg. La salud mental está en las comunidades. Nosotros la semana pasada, yo formo parte con UNITEC de la Mesa Interinstitucional de Salud Mental. O sea, estamos haciendo la lucha desde varios frentes para tratar de poner al frente este grave problema de salud pública. Y yo insisto en la propuesta que lancé la semana pasada en esa mesa. El país urge de una política nacional de salud mental, pero además que esa política dé origen a un instituto de salud mental que aborde desde la perspectiva interdisciplinaria los problemas de salud mental del país. El problema de la Secretaría de Salud es su enfoque biologista, médico, reduccionista. Eso jamás va a poder resolver los problemas de salud mental. Este problema necesita de psicólogos, de psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas, es decir, toda una serie de diferentes disciplinas para abordar esta situación. Así que felicito al Canal 11, a los panelistas, y bueno, adelante para tratar de ver cómo resolvemos este grave problema nacional. Muchas gracias. Raúl, Bien, aprovechando el comentario del colega que es salubrista, Excelente. precisamente el recurso que se destina a estos 2 hospitales psiquiátricos es precisamente el enfoque curativo, que bueno, ahí lo que se trata ya es el daño, De atención ya terciaria. la persona totalmente dañada, y entonces ya ahí es muy difícil, Felipe lo sabe, como psicólogo, pero deberíamos de encaminar precisamente, como lo dijo, coincido con el colega, que la salud mental tiene que comenzar en la comunidad, en los barrios, en los distritos, en las ciudades. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar recursos, a exigir recursos y a trabajar ahí, en el hogar. La conexión, como le digo, el sistema. Mire, la gran oportunidad es el sistema educativo, porque el niño está ahí y el niño, ya sabe, tiene una serie de problemas precisamente que vienen del hogar y se reproducen ahí en el sistema. Pero esa oportunidad tenemos que aprovecharla, y ahí es donde tiene que trabajar de manera conjunta precisamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y ahí nosotros entraríamos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras por la gran responsabilidad que tenemos con vinculación universidad-sociedad, y también nuestros grandes aliados
que deben de ser los medios de comunicación. Sí. Pienso yo que esa sería que comenzaríamos por ahí, porque hay que comenzar de la raíz. Ya en los hospitales es solo recibir el daño ya provocado, sí, y la rehabilitación sabe que es bastante difícil. Y costísimo. El enfoque biologista, pues no podemos los psiquiatras abstraernos de eso, ni ustedes tampoco, porque yo les dije que todo trastorno es una desregulación de neurotransmisores y de áreas fundamentales del cerebro, pero ahí el daño ya está hecho. Tenemos que hacer todo lo contrario, la educación, el carácter, el temperamento, que es donde debemos de trabajar. Que un hondureño con un carácter precisamente de solidaridad, de empatía, como lo demostró la periodista. Si nosotros fomentamos eso, el diálogo, la comprensión, tenemos una sociedad totalmente diferente. Pero si fomentamos otra cosa, pues lo que vamos a ver es lo que están en las imágenes en la vía pública. Solo algo. Alan Batista, en Santa Cruz de Hijo, Alan. Alan, Santa Cruz de Hijo. Hola, buen día. Sí, lo escuchamos. Buen día, soy maestro, licenciado Raúl, ¿cómo está? Aquí estoy, buen día, les escucho. Sí, lo estamos escuchando, Buen escucha el día teléfono. a todos los panelistas, al psicólogo Felipe, Juan Carlos Munguía y al doctor Ernesto. Me encanta el tema que están tocando. Nosotros los maestros siempre nos encontramos en todos estos temas en cuanto a los problemas emocionales de los niños. Hacemos escuela para padres, para aconsejar en cuanto a los valores, más que todo el valor de la tolerancia, porque es el que poco estamos practicando en estos días en cuanto a la violencia. El doctor Ernesto tocó un punto que dijo la familia nuclear. Hoy la familia nuclear no existe en muchos niños, porque el papá o emigró, la mamá falleció o la mamá también emigró. Los niños se encuentran en un problema emocional porque no saben a quién contarle sus dilemas, sus problemas, sus diferencias. Solo se están criando con el abuelo o con la abuela. En mi caso como maestro, yo cada mes hago escuela para padres, para aconsejarlos y de hablar de los valores con los padres de familia, porque la salud emocional, bien dijo el psicólogo Felipe Maldonado, se está abrumando por la sociedad, por todo lo que miran alrededor los niños, por el uso constante de celulares, porque para el padre hoy es más sencillo darle el celular que estar hablando con el niño. Siempre he dicho, necesitamos un psicólogo en nuestra escuela, porque los maestros somos todólogos. Ya estamos cansados a veces de andar aconsejando, de andar llamando a las 10 de la noche al padre de familia para hablar del estado anímico del niño. Me encanta que desde allí, desde la escuela, debemos de atacar todo lo que es la parte emocional del niño para sacar un buen producto social. Y créame, también nosotros los maestros después vamos a necesitar un psicólogo para aliviarnos, porque traemos nuestra carga del trabajo a la casa pensando cómo está este niño. Yo tengo niños que una vez llevaba una piedra para atacar a otro porque el estado emocional de él estaba tan traumado porque no tiene mamá y le daba envidia que la mamá del compañerito lo fuera a dejar a la escuela. Y ese es el producto que sale a la sociedad, resentido, dolido, criando en potencia, formando en potencia personas con resentimiento social. Gracias, profesor. Sí, excelentes intervenciones. Muchas gracias, señor maestro. Da esperanza, ¿verdad? Sí, hay esperanza. Sí, lo felicito por ello. El doctor Ernesto, el doctor Manuel Sierra, excelente salubrista, investigador científico. Psiquiatra también, ¿verdad? No, es salubrista. Es una eminencia en esa área y doy gracias a Dios pues que él también pertenece a la Mesa Interinstitucional de Salud Mental. Bueno. Raúl, hay dos leyes que no se le han dado seguimiento. Es la ley de la salud mental y la ley del acoso escolar, que van de la mano. Van mancomunadas porque las dos lo que buscan es integrar y dar atención primaria,
que es lo que ocupa a este país, atención primaria, educación, para evitar llegar a esa intervención terciaria que ya es el internamiento y el hospital. Eso es lo que pretendemos hacer, educar a la población. No educar únicamente a los niños ni a los adolescentes. Estas leyes fueron también elaboradas para que se eduque en las comunidades, allá donde están remotos, donde son estas personas que vienen a los centros de salud acá a hacer aquellos grandes abarrotamientos ¿cómo se llama? De colas o de que no tienen acceso a una cita y inmediatamente no tienen que esperar meses, inclusive hasta años. Darle el medicamento tampoco. Lo que queremos nosotros es que esta ley ayude tanto a los maestros, porque los maestros no son todo. Los maestros únicamente deben de encargarse de la educación de los niños en el aula. Estas leyes pretenden educar a la familia, educar a los que intervienen en los centros de salud, en los centros educativos. ¿Quiénes intervienen ahí? Los maestros, los directores, el personal administrativo, las chicleras, los que venden afuera, que es ahí también donde tenemos grandes problemas porque ahí es donde se distribuye la marihuana. Inclusive ahora tenemos bastantes niños que están tomando energizantes, bebidas energizantes, que eso les provoca bastantes alteraciones a nivel físico, mental, y eso hay que erradicarlo, empezar a trabajar en eso. Educar a la policía, no lo hemos hecho. Vemos violencia institucionalizada en la policía. No debemos de entender que si nosotros prevenimos el cáncer, vamos a erradicarlo. Vamos a tener una policía que va a estar más atenta a la parte de prevención, no a la parte de pegarle a alguien, de maltratarlo o de consumir drogas, etcétera. Todo eso va encaminado a que haya una educación continua de formación, patronatos, escuelas, universidades, iglesias, todo está comprometido para realizar este proyecto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros debemos de llevar a nuestra población. Doctor, ¿cuántos psiquiatras tenemos en el sistema de salud mental? Realmente son pocos. Sí. No tengo el número total, así exacto, sí, pero es poco. Y el problema es que está concentrado en las dos ciudades más grandes, que es Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora pues hay otros psiquiatras que se han desplazado a Santa Rosa de Copán, a Gracias Lempira, creo que solo hay 2 en La Ceiba. Sí. Pero también algo bien importante, Felipe, y es que tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas carece de aplicación de salud mental a sus trabajadores. Precisamente, licenciado, cuando miran a estos periodistas que andan en la calle trabajando fuertemente, pues podríamos hacer una alianza con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y brindarles a ellos también salud mental, porque ellos absorben todas las situaciones. Y en las instituciones, bueno, en las instituciones públicas y privadas no hay políticas de salud mental para sus trabajadores, sobrecarga laboral sobre todo, y eso afecta la salud mental de cualquiera de los que nos desempeñamos en instituciones, y precisamente no le damos importancia al recurso humano. O sea, le damos importancia al edificio, le damos importancia a las computadoras, al internet, pero al ser humano lo hemos dejado relegado. Para todos los directores, precisamente de instituciones públicas, a los gerentes, precisamente de las empresas privadas, por favor, empiecen a buscar alguna solución o una alianza con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que nosotros podamos llegar a esos espacios y brindarle a su recurso humano precisamente la salud mental que es tan necesaria. Carmen Juárez, aquí en Tegucigalpa. Carmen, buenos días. Buenos días, licenciado. Soy ahorita una televidente, soy una asidua televidente de su programa, y realmente que está, pero muy, muy interesante el tema que están tocando. Pero fíjese, licenciado y demás disertantes, todos los psicólogos, psiquiatras, teólogos y sociólogos, yo como una simple ciudadana, siempre he dicho que la parte emotiva, la crisis emocional que estamos viviendo, que está viviendo
el ser humano, y no solo aquí, a nivel del mundo, hay muchísimos factores, licenciados. Fíjese que el costo de vida, la inseguridad, la falta, la ausencia de esa plataforma espiritual nos está matando. Y me llama la atención cuando dicen que los niños en el hogar es parte de la plataforma de la parte emotiva, y eso es cierto. Definitivamente que el niño es el reflejo de la situación emocional que hay en el hogar. ¿Pero por qué? Por muchísimos factores. Mire, tenemos una inseguridad, andamos llenos de miedo, de temor por las calles. Las personas mayores, así como la persona que está hablando, tenemos miedo de andar, de meternos a un centro comercial, de meternos a un bus, de meternos a un colectivo. Todo eso va creando y va minando la parte emocional. Y esa parte dañada la trasladamos a nuestros hogares, definitivamente. Entonces, hay que ver qué se puede hacer, qué podríamos hacer, porque ya no estamos creyendo en nadie, ya no creemos en la policía, ya no creemos en la educación, ya no creemos en la salud, no creemos en nadie, ni siquiera en la parte religiosa. Entonces deberían haber programas en donde se trate, en donde se refuerce la inteligencia emocional del individuo. Y cada día esto va peor, licenciado, porque esta crisis económica que estamos viviendo ahorita, esto está minando y va a traer, ojalá que no, muchas consecuencias en la parte emotiva. Pero realmente que su programa está lindo y aquí no nos queda más que agarrarnos de la parte espiritual, de agarrar ese Dios, de tener esa fe y, como decía el extinto periodista deportivo, pues aguanta corazón. Gracias. Gracias. Está Albaluz Pineda en Puerto Cortés. Se cortó. Don Marcelo Zarzán, Comayagüela. Marcelo. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Entre tanto, doctor, ahí presente, espero contribuir con una partícula de granito de arena, porque yo estudié en la Universidad de La Calle. Los hondureños, la salud mental cada día la asociamos con todas las obligaciones que tenemos y si tenemos para cumplirlas. Allá nos asoleamos vendiendo naranjas, etcétera, y cada 4 años escuchamos aquella fiesta de promesas políticas, y para mí en los últimos 20 años, ahí cuando puedo leer lo poquito que queda de los periódicos, he entendido que el crecimiento de Honduras anda de 3 a 4%. Óigame, la salud mental está directamente relacionada al fracaso de todos los políticos de Honduras, con sus raras excepciones, incluyendo la academia, porque le voy a poner 3 ejemplos sencillos. Nosotros los que caminamos bajo el sol, que nos montamos a los buses, con suerte ahí solo escuchamos que asaltan o vemos que asaltan y estamos esperando a qué hora tenemos que entregar los 50, 100 pesitos que llevamos para la casa. Si usted va a la veterinaria escuela, que algunos atrevidos la llaman hospital, con el respeto de los doctores de vocación y que atienden con amor, como decía el doctor ahí, Galvez, la foto esa tan hermosa de esa muchacha siendo misericordiosa, que ese abrazo le cambió la conducta a esa mujer que debe estar despedazada. Óigame, en la veterinaria escuela, yo anduve el otro día, y usted le ve que muchos de los que atienden ahí parecen políticos en las revistas o en la televisión, que son amorosos en la televisión, pero en las clínicas, con suerte, usted entra caminando y sale caminando. Ahí creo que está el mayor centro que le agiliza a usted el camino a ir a platicar con San Pedro allá arriba en las nubes. Y quien me diga lo contrario, pues afortunado, porque tiene mucho dinero y se va para otro hospital en el extranjero. Si usted habla de la seguridad alimentaria del hondureño, ¿quién me puede negar que cada día los agricultores, solo los locos, están sembrando maíz y frijoles porque casi todo lo que tienen que invertir, a excepción de los que reciben esa contribución de los fertilizantes del gobierno, pagan más a las 4 o 5 agroquímicas que controlan el mercado en Honduras,
donde es igual a las droguerías, que ellos son los únicos que ganan y los agricultores cada día comen menos y producen menos, y nos damos el lujo de importar cosas de Chile y de Guatemala. Óigame, ni siquiera en agricultura podemos producir frijoles. Entonces, ¿de qué le sirve HACCP? Si habla del crecimiento económico de 3 a 4%, que tanto los doctorísimos grabados en la Luna, en Júpiter, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, óigame, ese 3 o 4%, ¿quién no sabe de los que vemos tanta remesa por doquier que es consecuencia de las remesas? Por lo tanto, el crecimiento de Honduras es negativo. Entonces, conclusión, los gobiernos que pueden crear, como dijo el amigo que es muy inteligente, que participó por ahí, una política de salud mental para Honduras, óigame, qué lindo, y si la leo me imagino que me voy a quedar impresionado, pero ¿cuántas políticas cada 4 años están produciendo en el Congreso Nacional? Políticas que no tienen presupuesto, políticas que nunca van a ejecutar, y la única política sí hay que considerar que se aplica es que todos los gremios tienen crecimiento económico con sus salarios, porque es lo único que pelean. Estamos aplazados, el gobierno de Honduras es igual a un gobierno disfuncional, totalmente aplazado. Obviamente decir esto, los que andamos de a pie, no es ninguna novedad. En el barrio a mí me hacen bullying porque tengo el atrevimiento a veces de hablar a este digno programa donde hay un periodista que permanentemente tiene una verdadera política contra los accidentes de tránsito, y ahí es donde pongo mi cucharita o mi granito de arena. Y mire, Raúl, ayer no pude entrar, ¿verdad? Porque de repente tenía mucho congestionada la planta, pero cada 4 horas hay un muerto por accidente y el 72% es consecuencia de la velocidad y del 50 al 70% son las motos. Yo siempre le hablo, cuando usted tiene a los de tránsito ahí que están aplazados, yo siempre les pongo un mínimo quiz. Controlen el tráfico en el City Mall a los pilotos del volante interurbano, y ahí va a ver usted que están hiperaplazados. Solo los primeros días ponen un poquito de orden, y los que mandan ahí son los pilotos del transporte interurbano, los rapilocos, etcétera. Ni eso podemos controlar. Entonces, repito, conclusión, gobierno es disfuncional, no funciona la Secretaría de Agricultura, no funciona la Secretaría de Finanzas, y el sistema de salud, con la excepción de los buenos médicos, comprendemos que pasan agotados, ¿verdad? Que tienen que atender 25 pacientes y están urgidos por ir a sus clínicas. Somos un desastre de país y no lo queremos admitir. Entonces lo que necesitamos es salud mental. ¿Cómo vamos a tener salud mental si miren ese accidente que pusieron al inicio del programa y la fotografía de esa linda periodista con esa pobre tía? Si la principal influencia del desastre mental que tenemos los hondureños es aguantar a los políticos, y si bien es cierto, vamos como corderitos al matadero cada 4 años, que ni sabemos si cuentan los votos, los políticos ya deberían de, por ejemplo, usted mira el caso de la energía, y concluyo, perdone que me extienda y me emociona de lo indefensos que estamos los hondureños. ¿Cómo es posible que los agricultores cada día más pobres y los agroquímicos más ricos? ¿Cómo es posible que la ENE cada día más endeudada, nosotros pagando más alto el recibo, y los térmicos son magnates que hasta en España están ya, en Suiza, no sé dónde tienen los grandes negocios? Muchas gracias, Raúl, y recuerde, pregúntele cuando lleve a los de tránsito que usted es el único que tiene esa política de tratar de incidir, y debe de incidir. Cada 4 horas hay un muerto por accidente de tránsito, alrededor del 74% es consecuencia de la velocidad, y esos locos de motos lo mínimo que deberían de pagar es un seguro alto para que les cueste. Bien, gracias. Doctor Gálvez. Sí, es dramático escuchar. Por eso dice eso. Sí, a Marcelo, porque nos da la temperatura de la percepción del tema que estamos hablando. Pero a mí me da una buena esperanza, porque la reacción de un asunto aparentemente técnico, que estamos aquí, 3 profesionales hablando de un tema, cómo esto impacta en toda la gente, y escuchar a maestros, ¿verdad? Por ejemplo, el de Santa Cruz de Yojoa, hablar de que él organiza la escuela para padres. Usted no tiene idea lo que significa para nosotros saber que hay activistas positivos en todos los niveles,
y el amigo Sarzán, ¿verdad? Que acaba de hablar, que hizo catarsis, ¿verdad? Porque él tiene cualquier cantidad de inquietudes, de soluciones, y él lo expresa y le agradece a nuestro amigo Raúl, ¿verdad? Que él tenga esos espacios. Ahora, yo digo que de este programa debe salir un reforzamiento a esto de lo que participa el doctor Sierra, de una mesa interinstitucional. ¿Cómo darle fuerza a eso? Y el doctor Munguía hablaba de la participación de la Universidad Nacional Autónoma para poder que sea luz en auspicio, como debe ser, ¿verdad? O sea, que sea luz para la nación. Pero los espacios de interacción interinstitucional son bien limitados. Y si hay, no tienen fuerza política. Son los sectores aislados los que finalmente imponen ciertas políticas. Y no un trabajo, como lo hablaba aquí el amigo psicólogo, de cuántas tareas de interacción hay entre instituciones. Eso es bonito decirlo, ¿verdad? Oírlo, pero no hay un reflejo en una política práctica, ¿verdad? De actuación interinstitucional. Aquí cada quien, como dicen, salva su pellejo, ¿verdad? Haciendo lo que puede en su espacio limitado. Porque si nos uniéramos todos, ¿verdad? Cientistas sociales, cientistas como la psicología, la psiquiatría y todos los profesores, ¿verdad? Que sí son muy activos en reclamar sus derechos, deberían también ser muy activos en la contribución a la educación, porque la educación está bastante mal. Sin embargo, los profesores tienen muy buenos salarios, digamos, relativamente, pero no hay un accionar colectivo de los maestros como gremio. Pero sí hay maestros como el de Santa Cruz de Yojoa, ¿verdad? Que es un modelo de maestro para la comunidad. Sí, usted tocó algo muy importante. Nosotros hemos tenido grandes dificultades con el gremio magisterial, que piensan que uno les va a ir a quitar las plazas de docentes, ¿verdad? Y no es así. O sea, lo único que el colegio o la universidad ha promocionado es que los psicólogos vayan a dar consulta y vayan a ayudar a dar salud mental, a trabajar con estos programas, no a quitarle plazas a los docentes. ¿Cuántos psicólogos tenemos en el área de salud atendiendo? Cerca de 200, los mismos, casi 150 psiquiatras a nivel nacional para una población de más de 9 millones de personas. Es algo irrisorio. Y los que contratan los tienen en puestos administrativos y no están sirviendo en lo que deberían de estar funcionando. Entonces, esta mesa institucional, yo me acuerdo, yo formé parte de esta mesa interinstitucional por parte de la universidad y por parte del Colegio de Psicólogos. Ahora ya estoy jubilado, Raúl, hace muchos años me jubilé. Ahora pertenezco, soy fiscal de la Asociación de Jubilados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que también es una población que ha estado descuidada y que debe intervenirse también, porque es parte de nuestra sociedad, los adultos mayores, ¿verdad? Las personas que ya tienen años y que tienen experiencia, podemos también trabajar en estas áreas. O sea, hay tanto material que podemos agarrar, ¿verdad? Que podemos colaborar con el Ministerio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Ahí tenemos que ahora esta ley del acoso escolar está bajo la tendencia de la CENAF, creo que es ahora, ¿verdad? Que antes era el DINAF, ahora es CENAF, creo que es la ley de protección para el menor. Sí. Entonces, ¿por qué no se le da continuidad a esto? Si eso es lo que queremos, darle continuidad, de que no se quede en proyectos, de que no se quede en papel, de que haya oportunidad para que las universidades, las empresas sean partícipes de esto, porque todos tenemos que contribuir, las escuelas, las iglesias, toda la población debe de contribuir. Si nosotros trabajamos en estos programas de salud mental, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, trabajar en atención primaria, que es lo importantísimo,
prácticamente la atención terciaria, que ya es el internamiento, lo vamos a mantener en mínimo, pues no va a haber manera de que las personas vengan del interior a una consulta teniendo un equipo de apoyo en ese departamento, en ese municipio o en esa aldea. Lo mismo, aquí la gente dice, tener un psicólogo o psiquiatra por cada instituto o escuela, por lo que es bastante complicado por los presupuestos, pero hay, se le llama distritos escolares, ¿verdad?, que pueden tener un grupo especializado, multidisciplinario, atendiendo ese distrito. Entonces, eso solamente es de ponerle sentido, de ponerle ojo y de tener motivación, porque para eso necesitamos motivación y que la gente, los funcionarios de nuestro gobierno, pues pongan el reojo en esto y que lo miren como algo que va a salvar muchas vidas. Hoy tenemos una población adolescente, Raúl, de 19 a 35 años, que es la que más le está quitando la vida. Claro. Es la población más productiva. Voy a hacer una pausa. No sé si la señora de Cortés todavía está. Sí, ahí está. Sí. Albaluz de Pineda, antes de la pausa. Albaluz, adelante, por favor. No. Albaluz de Pineda, antes de la pausa. Adelante, por favor. No. Sí, buenos días. ¿Aló? Alba, escuche el teléfono, no el televisor. Bájele el volumen al televisor y escuche el teléfono. Sí, aló, buenos días. La estamos escuchando. Vale, le voy a bajar. Aló, buenos días. Sí, buenos días, distinguidos. Dios les bendiga. Quiero opinar, así como ustedes están diciendo, ¿verdad?, de que hay que atacar el problema de raíz. Y uno de los problemas, de lo que hay que atacar de raíz es que haya una política de gobierno que decidan hacer algo sobre no vender alcohol. Ustedes aquí en Honduras hay muchos hombres y mujeres llenos de sabiduría para que los asesoren, para que haya asesoramiento al gobierno, para que eso de las bebidas alcohólicas, todo lo de las drogas, haya una política para no venderles. Porque imagínense cuando el padre llega alcohólico a su casa y llega con actitudes de violencia, pues le causa daños en el sistema nervioso. ¿Cómo van a actuar esos niños? Esos niños ya se sienten llenos de su sistema nerviosos, y ese es uno de los principales, que a nivel nacional que haya esa política de evitar el alcohol, de evitar las drogas, y no de seguir el ejemplo de otros países que se les llama desarrollados porque aceptan el homosexualismo o otras cosas. Eso no es desarrollo. Desarrollo es que nuestros hermanos hondureños haya sabiduría de lo alto, como dice en Santiago. Y también les recomiendo leer Isaías 33, el ejemplo de los de Caballita. Entonces, uno de los problemas grandes que hay en Honduras es el alcohol. Gracias, Albaluz. Sí. Pineda desde Puerto Cortés. Elvia Morales, San Pedro Sula. Elvia, adelante. Sí, muy buenos días. Perdón, lo felicito, abogado Raúl, por ese gran programa. Y felicito también a los 3 grandes profesionales que tiene ahí. Mi consulta o mi opinión es que qué podemos hacer con esas llamadas extorsivas que nos hacen cada día, podríamos decir que afecta a todo el núcleo familiar. Perdón, nosotros estamos atravesando por una situación bien dolorosa, porque en mi familia están llamando para extorsionar y los amenazan con matar, y tenemos niños pequeños. San Pedro Sula, aquí tengo el nombre. Al volver comentamos las llamadas y
y vamos a la parte final. Bien. ¿Qué recomendaciones hay? Ok, yo recomendaría... Mire a esa señora que lloró por lo que le está sucediendo a su familia. Y así como ella, pasen varios más en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sí, yo recomendaría que a nivel institucional existan estas políticas, como el profesor de Villanueva, que fue que no, de Santa Cruz de Yojoa, que nos habló, que sea una política institucional en la Secretaría de Educación, la Escuela para Padres, y que se trabaje de manera conjunta con la Secretaría de Salud, obviamente, ONGs que se dedican a este tipo de temas, y sobre todo los medios de comunicación que nos pueden hacer una gran alianza. En el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya estamos implementando un programa de vinculación que estamos llevando precisamente la salud mental, la atención a los barrios, y precisamente a barrios, como ellos dicen, barrios con problemas. Vamos a ir donde está el problema, no esperar que estas personas lleguen al hospital. Estamos haciendo esta actividad extramuros y también con el apoyo de una ONG. Creo que eso es una de las respuestas que tenemos que hacer, pero hacerla de manera institucional. Y a los secretarios de Estado, en los diferentes despachos, que se dediquen a hacer su trabajo, ¿verdad? En seguridad, pues un llamado de esta ciudadana desesperada, impotente, que la Secretaría de Seguridad pues nos asegure precisamente eso, que nos dé seguridad a la ciudadanía y que se combata la extorsión, que eso es un cáncer, es un mal que golpea fuertemente en la salud mental de cualquier familia o de cualquier persona que queremos una sociedad, que vivimos en esta sociedad y que no tenemos idea de emigrar. Creo que eso es la función que deben de realizar cada uno de ellos. Doctor. Sí, yo le sumaría a lo que dice el doctor Munguía, la participación de las iglesias cristianas en Honduras es muy importante porque la salud mental y la salud espiritual están estrechamente ligadas. Y si los hondureños se acercan a Dios, el consejo de Dios les va a traer paz, les va a traer dominio propio para poder reaccionar racionalmente, ¿verdad? Humanamente, y tener actitudes de amor, de empatía, de solidaridad entre nosotros, entre cada uno de nosotros, y con solo eso nosotros vamos a ser ciudadanos que procuramos hacer el bien en cualquier esfera donde estamos. Y los funcionarios públicos, coincido con la idea, el esfuerzo de trabajar conjuntamente, ¿verdad? Porque el tema de la salud mental no es sectorial, es multisectorial. Y tenemos que atenderlo de esa manera, y hay recursos, hay instituciones. Por ejemplo, yo conozco la institución de Visión Mundial, de donde ha trabajado el doctor Sierra, Manuel Sierra. Visión Mundial estuvo mucho tiempo, yo no sé si todavía está, y ha hecho una labor impresionante porque ellos tienen aproximadamente 500,000 niños en todo Honduras que trabajan en labores de desarrollo social y de fortalecimiento espiritual. Las iglesias trabajan con las escuelas de las comunidades en los llamados PDA, programas de desarrollo, que están haciendo una labor impresionante a nivel nacional en las zonas marginales. Eso, el doctor Sierra ha sido un gran promotor de eso, y yo sé que donde él está, contribuye, ahora creo que está en Unitec, trabajando fuertemente en el tema de la salud mental, y le mando mi saludo. Sí. Felipe. Sí, bueno, creémonos que y hemos llegado a consensos en el cual tiene que ser una mesa multiinstitucional, ¿verdad?
activar, como está activada la racha, activar lo que es la ley del acoso escolar. ¿Está activada la racha? Y activar lo que es la ley de salud mental. Importantísimo porque estas dos leyes tienen un compromiso con la sociedad. Eliminar lo que es la violencia, el maltrato, el abuso de sustancias, el abuso de drogas, el abuso de alcohol, no solamente en los centros escolares, sino que donde debemos de hacerlo es en la familia. Ahí es el vínculo donde como universidades, como instituciones religiosas, como Secretaría de Educación, como Ministerio o Secretaría de Salud, debemos de trabajar enormemente, proteger a la familia. Y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, eduquemos en salud mental para evitar este tipo de situaciones de problemas sociales en los próximos 10 años. Me dicen los de Visión Mundial que siguen trabajando con eso, que lo están haciendo con iglesias, que también lo están haciendo con las iglesias, dice la gente de Visión Mundial. Qué bueno. Hay mucha gente que necesita tratarse y de repente no se da cuenta. También eso pasa, ¿no? Eso pasa. También me reportan algunos pacientes del doctor y la gente me dice Norman Sierra, buen día, lindo programa. Yo he estado trabajando con la gente de la cárcel en un proyecto social y personal y no cabe duda que la problemática nace desde la casa. Tenemos abuelas criando niños que son sus nietos cuando ya no es su tiempo. Se perdió la moral cívica y el respeto. Por aquí Jorge Zelaya, me dice el exdiputado, excelente temática, buenos invitados, tanto que se necesita en la actualidad. Solo escuchar las llamadas. Esos temas deberían de abordarse más seguido en los medios. Saludos a los distinguidos invitados, dice Jorge Alberto. También está nuestro problema de nuestro país es multicasual. Incide en causas y tiene origen histórico, por lo tanto, la única manera de corregirlo es mediante una planificación estratégica. Emilio Ramírez, felicidades, excelente tema, muy buenos profesionales. En la Secretaría de Salud hicieron desaparecer las plazas para psicología. En el pasado había un psicólogo en cada región departamental, que las desaparecieron, dice. Y el abogado y criminólogo Carlos Padilla, buenos días, saludos al doctor Munguía y a los demás panelistas. El asunto de fondo en cuanto a la salud mental son las deterioradas condiciones del país, sociales, donde no existen garantías reales de subsistencia, aparte de la evidente desintegración del núcleo familiar como base del tejido social. Aquí se vive, no se vive, se sobrevive. Y hace rato me escribió Omar García, dice Omar, estimado Raúl, gracias por el tema y los panelistas, en especial con permiso de los presentes, presento mi reconocimiento al doctor Ernesto Galvez, uno de los pocos hondureños con 2 doctorados y con combinación extraordinaria, teología y la sociología. Jesucristo, Esperanza Nacional, también Tatiana Sir, que temprano reportó. Pido disculpas porque no puedo leerlos todos, pero la gente ha reaccionado desde todo el país. Qué bueno. Es bueno. Nos vamos. Tu mensaje final. Gracias, Felipe. Bueno, como decía el doctor Galvez, tenemos esperanza, tenemos fe, ¿verdad?, de que vamos a llevar a esto a un buen término. Esperamos la motivación y la empatía de los funcionarios del Estado, de los funcionarios de las secretarías de Estado, de los colegios profesionales, de las entidades, de las universidades. Apoyémonos, trabajemos en beneficio de la población que tanto lo merece. Si nosotros cuidamos nuestra población, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Ese es nuestro mensaje. Tengamos fe de que todo podemos llevarlo a buen término si ponemos de nuestra parte, cada uno de nosotros, un granito de arena. Medios de comunicación, profesionales, iglesias, universidades, Fuerzas Armadas, etcétera. Muchísimas gracias. Doctor. La salud mental es un problema de salud pública. ¿Qué significa eso? Que todos los sectores que conforman el tejido social debemos de involucrarnos precisamente en buscar que el hondureño tenga esa armonía consigo mismo, que tenga armonía en sus relaciones interpersonales
y sobre todo que busque esa armonía con todos los sectores sociales. Es multidisciplinario, multisectorial, y si todos ponemos un granito de arena y que sea una política institucional de parte del gobierno, vamos a lograrlo. Muchas gracias y cerramos con el doctor Ernesto Galvez. Sí, muchas gracias. Dice la Biblia que la mente es parte del alma y Dios trata con el alma de cada uno de nosotros. Si lo buscamos, encontraremos buenos consejos. Y yo recomiendo a mis queridos hermanos que creen en Cristo que nos pongamos al servicio del país en las mejores disposiciones, ya sea en el ámbito institucional, en el ámbito privado, y en guardar la familia, que es, varias gente coincidió en esto, que es la parte central del tejido social, y si la logramos consolidar y fortalecer, estamos haciendo una de las mejores contribuciones a la paz y a la salud mental. Gracias. La reacción de la gente es la muestra de que se necesita este tipo de programas y que este tipo de personas sean escuchados por la población, por todos nosotros. Muy buen tema, felicidades, me dice don Lito Barrientos, no sé en qué parte del mundo nos está viendo, pero lo saludamos. Y gente como él, que conoce de producción, de televisión, de radio, esto muestra que necesitamos que gente como ella oriente el país, gente como ellos orienten al país, nos orienten a todos. Gracias, siga con Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.